Entendiendo el día de reposo como Shabbat o como día de descanso. En este estudio aquí a través de Israel Casa Integral en Torah al Instante, estamos definiendo la importancia del día de reposo, el día de descanso, Shabbat. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Torah al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos a Israel Casa Integral, su casa aquí desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, un tema apasionante, procurando desarrollar algunas inquietudes que parecen ser sencillas, pero que realmente tienen un trasfondo por miles de años, incluso hasta nuestros días, y en especial cuando se trata de venir a considerar el estudio de nuestra Kadosh Torah. Cambiar nuestra vieja manera de pensar, cambiar nuestra vieja manera de vivir, y empezar a vivir en un ordenamiento totalmente bíblico, toraico. Recordemos que Torah nos indica un manual de instrucciones, un manual de vida. Torah nos indica que nuestro amado Yeshua HaMashiach es la Torah viviente. Hemos visto en el desarrollo de esta semana cómo nuestro amado Yeshua HaMashiach nos indicó que no vino a abolir la Torah, sino todo lo contrario, vino a ser testimonio. Vino a indicarnos cómo, segundo a segundo, se debe cumplir con lo que escrito está. Cumplir con lo que escrito está. Retomando un poco lo que hemos avanzado en el tema, vimos cómo a lo largo de la historia el día de reposo establecido por la Torah para el día séptimo, esto es, el día de Shabbat, único día bíblico que tiene nombre, Shabbat. De paso, pues, mencionemos esto. Sin embargo, a lo largo de la historia, y ustedes tienen la tarea pendiente, ¿quién fue? Y lo coloqué entre comillas, el individuo que decidió cambiar el día de Shabbat bíblico por el día dominical, domingo, primer día de la semana, como nos escribían, Sunday, día del sol. Muy importante. Estoy pendiente entonces, mis amados, de esa tarea. Ya la habíamos contestado en otra ocasión, pero qué bueno que la podamos hacer nuevamente. En ese orden de ideas surgen varias inquietudes. Ustedes me envían preguntas frente al tema. Yo estoy procurando considerarlas y a su vez darles una respuesta sencilla, práctica, lo más práctica posible, lo más pedagógicamente posible que podamos hacer. ¿Por qué utilizo la palabra pedagogía? Porque una buena manera de enseñar es utilizando una pedagogía, una actividad perfectamente definida en la que de manera sencilla pero profunda podamos comprender un tema cualquiera que sea en el área de la ciencia que pueda ser, como en el caso que nos ocupa, a través del estudio bíblico. De tal manera que la pedagogía tiene que ver
con un hecho extremadamente importante, ¿cuál es? Y no vamos a entrar ahora allí, solo lo voy a mencionar. Y es que nuestra comunidad judía, por favor, amados, siempre tengan presente este punto de partida. Los hermanos de Judá, nuestros amados hermanos de Judá, indistinta la clase de judaísmo que se desarrolle, hasídico, ortodoxo, liberal, conservador, etc. Independiente de ello, nuestros hermanos de Judá, Adonai los estableció justamente para que a través de los años en la historia, en medio de todas las persecuciones posibles, so pena de muerte para el pueblo de Judá y la casa de Israel, por sobre todas las batallas, cruzadas, Inquisición, Holocausto y todo el antisemitismo, comillas, judeofobia, hasta el día de hoy los hermanos de Judá, gracias a Hashem, han guardado la Kadosh Torah. Y cuando digo guardado me refiero literalmente a la palabra guardar, es decir, la han cuidado, es decir, la han protegido, es decir, han permitido que hasta nuestros días hoy podamos tener, ustedes y nosotros, podamos tener a nuestras manos la Kadosh Torah. Gracias Hashem por entregarnos tu Kadosh Torah. Sin embargo, a lo largo de esos miles de años en la historia, los rabinos, estudiosos por demás, jajam, sabios, estudiosos, 24 horas de estudio durante toda su vida estudiando Torah, no solamente han guardado la misma, sino que a su vez han escrito de lo suyo, han escrito y han considerado del original, de la Torah escrita, han considerado sus estudios escritos y de allí se originó lo que conocemos como la Torah oral o el Talmud, la recopilación de todos los estudios de rabinos extraordinariamente destacados que han hecho, repito, una evaluación minuciosa, una auditoría a toda la palabra y a su vez han considerado muchos elementos que hasta nuestros días vienen a formar lo que hoy conocemos como el Seder. Un Seder es una forma, un manual de hacer las cosas. Cuando nosotros partimos del presupuesto que nuestros amados hermanos de Judá a lo largo de estos años de historia han preparado, han considerado, han establecido un Seder, un formato, un manual rabínico, pues evidentemente en ese manual rabínico tenemos toda una serie de jurisprudencia rabínica. ¿Qué se debe hacer en el caso de una situación de divorcio, en una situación de adulterio, en una situación de fraude, en una situación de engaño, de mentira? En cualquier circunstancia de la vida del ser humano, los rabinos han establecido a través de esos estudios, lo que repito se conoce como la Torah oral, han establecido un sinnúmero de leyes que de hecho las conocemos como leyes rabínicas. Usualmente se les da el nombre de leyes de hombres. Pero, por favor, sé que debemos ser precavidos frente al contexto de las leyes de hombres, porque vivimos en nuestra Kadosh Torah y nuestro manual de instrucción está dado aquí. Pero esto no significa de ninguna manera que lo que han escrito, lo que han preparado por años, sea dañino o pecaminoso o nos alejen de nuestra Kadosh Torah. Evidentemente, entonces, aquí tendríamos que entrar en el territorio apache, como dice nuestra amada pastora Pili, para que evaluemos cómo la comunidad judía camina fielmente establecida a través de cada una de las ordenanzas que vienen a considerarse de la Torá y que vienen a acomodarse, a interpretarse, es la palabra correcta, a interpretarse por los rabinos, repito, en lo que se conoce como las enseñanzas u ordenanzas rabínicas. ¿Por qué he tenido que tratar de mencionar toda esta historia? Porque muchas de las ordenanzas rabínicas
evidentemente nos llevan a cumplir con ciertos términos que nosotros, la comunidad en Yeshua HaMashiach, definitivamente no podemos cumplir. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando de que nuestro punto de partida en toda esta historia y en este antecedente tiene que ver con el hecho de que nuestros amados hermanos de Judá no reconocen lo que nosotros llamamos el nuevo pacto o el pacto renovado, es decir, el Brit Hadasha. No lo reconocen, pues no reconocen a un hombre llamado Rab Shaul, por favor. No reconocen las cartas de Rab Shaul. No reconocen Mateo, Marcos, Lucas, Juan, por favor. Mucho menos Apocalipsis, por favor. No reconocen a Yeshua, nuestro Mashiach. Entonces ese muro de separación que tenemos entre nuestros amados de Judá, que guardaron, protegieron y hasta el día de hoy podemos tener, repito, a nuestra disposición nuestra Kadosh Torah, nunca reconocen a Yeshua HaMashiach. Esa disyuntiva, esa diferencia es extremadamente importante porque de allí surgen hasta nuestros días y mucho más adelante surgen todas estas diferencias de opinión. Ahora, está bien las diferencias de opinión que existen entre Judá, la casa de Judá y la casa de Efraín, es decir, la casa de los hermanos de Judá y nosotros la casa de Israel. Esas diferencias de opinión partiendo de reconocer o no reconocer a Yeshua, pues obviamente ese ya es el tema más que suficiente. Sin embargo, ustedes recordarán que en algunos programas anteriores hice esta pregunta. Atención a la pregunta y perdónenme que repita el tema, pero repito, siempre sé que tenemos hermanos que nos acompañan por primera vez y es necesario que hagamos estas claridades. Mi objetivo en Torah al Instante no es enseñar y enseñar y enseñar y enseñar y enseñar y crecer en conocimiento, no, es aprender la palabra, amar la palabra, vivir la palabra, pero evidentemente tener claridad, por lo menos en algunos conceptos de carácter extremadamente básico. Me explico. Mientras que los hermanos de Judá no reconocen a Yeshua HaMashiach, pregunté, entonces los hermanos de la tradición, de la religión tradicional, ¿son mesiánicos? El 99% de los hermanos encuestados en la encuesta de ISI contestaron, no, los hermanos de la religión tradicional no son mesiánicos. Segunda pregunta. Los hermanos del nivel 2, escalón 2, en el contexto teológico evangélico, protestante, reformado, ¿son mesiánicos? El 90% de las respuestas fue no son mesiánicos. Tercera pregunta. ¿Somos nosotros quienes estudiamos Torah y guardamos Shabbat mesiánicos? La respuesta fue sí, nosotros sí somos mesiánicos. Cuarta pregunta. Los amados hermanos de Judá que no reconocen a nuestro amado Yeshua HaMashiach, ¿son mesiánicos? La respuesta fue no, no son mesiánicos. Pues bien, esa pregunta con 4 opciones, la misma pregunta, en su mayoría fue contestada equivocadamente. ¿Por qué? Porque en el nivel 1, en el contexto de la religión tradicional, si usted pasó por ese proceso, yo lo viví, se nos enseñó la vida de Jesús, se nos enseñó la vida del Mesías, se nos enseñó su muerte y su resurrección, y se nos enseñó su regreso. Conclusión del ejercicio. En el nivel 1, la enseñanza, la doctrina, tiene un sentido mesiánico. ¿Claros? Creo que estamos claros, amén. Punto 2. Los hermanos separados pasamos al nivel 2 en la teología, en el evangelio, en el contexto de concilio, denominación, como quiera llamarlo. ¿Somos mesiánicos en ese nivel? Respuesta no. Respuesta correcta. Evidentemente
somos mesiánicos porque en el contexto teológico hablamos de la muerte y la resurrección de Yeshua nuestro Mashiach y su pronto regreso. Entonces, por tal razón somos mesiánicos. Esperamos el regreso de nuestro Mashiach, entendiendo que estuvo con nosotros, que se hizo hombre, que creció entre nosotros, murió y resucitó. Entonces somos mesiánicos. Pero nosotros pensamos que los únicos mesiánicos somos los que estudiamos Torah hoy en Yeshua HaMashiach. Entonces tenemos un grupo de los hermanos de la casa de Judá que reconocen a Yeshua HaMashiach y se llaman entonces hermanos judíos mesiánicos. Y mucha gente nos pregunta, ¿ustedes son judíos mesiánicos? O incluso muchas congregaciones hispanas, estoy hablando en el contexto latinoamericano que me corresponde como hispano, tienen nombres en sus congregaciones, Iglesia Judío-Mesiánica. Pero me pregunto, un momento, por favor, observen. Iglesia Judío-Mesiánica compuesta por colombianos, chilenos, venezolanos, paraguayos, hondureños, salvadoreños, chilenos, yo no sé. Iglesia judío-mesiánica. Y pregunto en esa iglesia judío-mesiánica, ¿ustedes son judíos? No, aquí no hay ningún judío. No, nosotros venimos de parte de los aztecas, los incas, los chibchas, los caribes, los aztecas. Pero judíos no hay acá. Entonces, ¿por qué se llaman iglesia judío-mesiánica? Observen que las expresiones, muchas de las ocasiones las presentamos sin el sentido y el contexto de lo que estamos queriendo indicar. Porque si lo que están queriendo indicar es que son seguidores judíos, entonces la pregunta es, ¿ustedes están judaizando? Si son judíos mesiánicos, sin ser judíos, desde el punto de vista genealógico, entonces la pregunta será, ¿ustedes están judaizando? Porque si lo que están haciendo es judaizar, entonces estamos llevando al pueblo a negar a Yeshua nuestro Mashiach. ¿Me están captando? Espero que me estén captando. Muy atentos, por favor. Entendemos una congregación judío-mesiánica cuando hablamos de hermanos de la comunidad judía que han recibido y reconocido a Yeshua HaMashiach. En ese sentido hablaremos de una comunidad judío-mesiánica. Porque cuando yo indico que soy judío-mesiánico, siendo colombiano, casa de Israel por demás, entonces si yo me identifico con la casa de Judá, probablemente me estoy identificando con el hecho de que no reconozco a Yeshua. Pero judío mesiánico, sin ser ni judío, sino creyendo en el Mashiach, creo que debemos ordenar el sentido de nuestras palabras. ¿Saben? El vocabulario es tan hermoso. Y más aún cuando se habla el español, tenemos la gran bendición que el español es multiforme, el español es rico, el español es abundante, el español es espléndido, el español se sobrepasa en términos, y si ustedes lo notan, de una misma palabra estoy dando una serie de sinónimos porque el español es enriquecedor. Mientras que, por ejemplo, en el idioma inglés no ocurre lo mismo. En el idioma inglés las palabras puntualmente se refieren específicamente a determinada situación. Entonces, para ir cerrando un poquito la idea donde quiero avanzar en el día de hoy, tengo que hacer estas claridades, hermanos, porque para entender Shabbat, necesitamos entender si Shabbat es un reposo, como típicamente lo hemos mencionado, Shabbat, el día de reposo. E incluso los mismos hermanos de Judá que hablan hebreo, que tienen el hebreo que es su lengua natal como tal, también consideran Shabbat como día de reposo. Pero es bueno que nos vayamos enterando, y yo no soy, por favor, un maestro de hebreo, por favor, apenas pico algunas cosas en hebreo, autodidacta en algunos estudios de hebreo, pero por favor aún todavía muy distante de siquiera hablar o leer incluso el hebreo. Pero tomar una palabra, estudiarla, leerla, comprenderla, pues no creo que se necesite mucho entendimiento para poder hacerlo. Espero que me quede claro lo que estoy queriendo significar.
Con esto no pretendo ni mucho menos presumir de hebreo ni cosa por el estilo, repito, todo lo contrario. Y para quienes tienen el privilegio ya de haber estudiado el hebreo, conocer el hebreo, si estoy haciendo algo equivocado, les agradezco, por favor, de hecho, corríjanme, porque puedo estar equivocado en algo. Sin embargo, me preparo para hacerlo y espero no cometer error. Entonces, en toda esta historia, hermanos, la pregunta que surge es: nosotros quienes veníamos en la transición de la religión tradicional al nivel 2 en el contexto teológico y pasamos a nuestra Kadosh Torah, debemos entonces, como creyentes en Yeshua HaMashiach, y esta es la pregunta de hoy, debemos entonces celebrar el día de reposo. Debemos guardar el día de reposo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque cuando venimos al proceso de la transición en Torah, en Yeshua HaMashiach, lo primero que aprendemos de la cultura hebrea o de la cultura judía mejor, es una serie de prohibiciones extremadamente radicales frente al Shabbat. No podemos encender fuego, no podemos calentar la estufa, no podemos encender la bombilla, no puedo encender el aire acondicionado, no puedo encender el motor del vehículo, no puedo. Y entonces, mis amados, el Shabbat, que lo que hemos visto hasta ahora es el deleite, el descanso, el reposo, el estar en la palabra, el encuentro con nuestro Mashiach, se nos ha convertido el Shabbat tal vez en una carga y probablemente se nos ha convertido en un yugo y probablemente se nos ha convertido en una ley, atención con la palabra que estoy pronunciando, una ley que no nos permite el deleite verdadero de lo que es ciertamente un Shabbat. Por eso aquí tenemos entonces, mis amados, que hacer una separación de liturgia y hacer una separación desde el punto de vista del contexto judío y desde el punto de vista del contexto occidental, casa de Israel. A ver si esta palabra queda clara, la voy a repetir. Nosotros como comunidad creyente en Yeshua HaMashiach, en este proceso de transición, aprendemos del modelo judío, por supuesto, es una escuela extraordinariamente importante y mucho tenemos que aprender, desde luego que sí. Pero aprender no significa copiar. ¿Me están captando el mensaje? Aprender no significa copiar. Voy a aprender de ellos la profundidad de la Kadosh Torah en su contexto hebraico por demás, pero no significa que el contexto rabínico de la Torah oral y del pensamiento rabínico sea parte de lo que nosotros en Israel debemos preparar. Entonces, cuando se nos prohíbe que encender la luz, que se nos prohíbe el encender el fuego, necesitamos con lupa hacerle un estudio a la palabra y allí es donde valerosamente e importantemente necesitamos con mucha profundidad conocer el hebreo para comprender en el original lo que verdaderamente la palabra nos quería decir. Y la palabra no nos quería decir específicamente que no encendiéramos fuego, porque para ello tenemos que ubicarnos en el contexto no solamente cultural, sino en el contexto de la época en la cual se escribe el texto, que era una época en la que se recogía la leña y era una época en la que al encender un fuego se podía producir un incendio. Por lo tanto, se podía producir porque accidentalmente ocurría o se podía producir porque directamente alguien producía el fuego. Entonces viene una enseñanza y dice: en Shabbat es prohibido encender fuego. Entendiendo el verbo allí, y voy a hablar de esto tal vez un poco más adelante, la palabra ba'ar en hebreo, que habla de encender fuego desde el punto de vista de crear un incendio, no desde el punto de vista de cocinar. Wow. Espero que estén comprendiendo, amados, porque esto es apasionante. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy tengo, y lo digo por testimonio y experiencia personal, a muchas personas que me dicen: pero pastor, es que me dicen, algunos varones me han dicho cosas como estas: pastor, yo no tengo problema que mi esposa esté en Shabbat, yo no participo de eso, pastor, porque yo tengo muchas cosas que hacer, yo trabajo muy duro como para estar el Shabbat allá en la congregación, en la iglesia, pero yo no tengo problema que mi esposa vaya. Pero lo que no me parece, pastor, es que definitivamente ahora mi esposa ni siquiera cocina. ¿No le parece, pues? Yo aquí en casa, cansado de trabajo, una semana de trabajo, y me levanto al desayuno y mi esposa me dice: no,
No tengo desayuno porque la Kadosh Torah en el Shabbat no me permite encender la estufa. Digo, pastor, eso me tiene grave. Ya no hay desayuno, no hay almuerzo, no hay cena, porque mi esposa dice que ella ni lava, ni plancha, ni cocina, ni barre, ni cocina, nada, porque la Torah se lo prohíbe. Me están captando. Entonces, podría ser una buena excusa para alguien que no quiera cocinar, podría ser una buena excusa, pero no es la prohibición de Torah. Sé que tenemos que caminar aquí en muchas cosas bien profundas. Para no irnos muy allá y ser muy práctico en lo que quiero mencionar, por favor tome atenta nota y gracias por escribirlo aquí en el chat. Por favor, la palabra Shabbat, escríbala. Escriba la palabra Shabbat, literalmente en español. Por favor, escríbanla aquí en el chat. Gracias a las amadas hermanas que me apoyan escribiendo aquí en el chat. Escriban la palabra Shabbat. Ahora, si tienes ¿cómo se llama? El tablero, no, el pizarrón, no, el teclado, wow, qué tremendo. Si tienes el teclado disponible en hebreo, escribe Shabbat en hebreo. Se escribe letra Shin, la letra Shin vale 300, la letra Bet vale 2 y la letra Tab vale 400. Eso nos da un valor de 702. No es preocupante ahorita, ni interesante, ni relevante el valor. Escriba, por favor, Shin Bet Dalet. Shin Bet Tab. Letra Shin, letra Bet y letra Tab. Consonantes para escribir la palabra Shabbat. Atención, aún los propios hermanos de Judá, entendiendo y conociendo el idioma, utilizan la palabra reposo para hablar de Shabbat. Sin embargo, lo que literalmente y lo que verdaderamente indica Shabbat es la palabra, lo mencioné esta semana, dejar de hacer. Es decir, cesar, es decir, hacer una pausa en tu jornada. Eso es lo que verdaderamente significa Shabbat. Observen, Shabbat no significa reposo, pero literalmente los hermanos de Judá sí lo utilizan y literalmente nosotros entendemos el Shabbat como el día de reposo. Repito, lo que verdaderamente representa la palabra Shabbat es dejar de hacer, reposar. Perdón, lo que verdaderamente significa es dejar de hacer, es decir, hacer una pausa. 6 días trabajarás. Dejarás de hacer tu trabajo al finalizar el día sexto para entrar a tu Shabbat. Dejarás de hacer tu trabajo y te ocuparás de atender el tiempo con Adonai en el Shabbat, en el dejar de hacer y hacer ahora algo diferente. Es decir, el dejar de hacer tu trabajo material, tu trabajo físico, pero ahora te vas a ocupar de tu vida espiritual. El Shabbat es para que nos ocupemos de eso, de la vida espiritual. Es decir, es como, entre comillas, es relajarnos de una jornada de trabajo y entrar con una bendición especial a un relax en el estudio de la parashá, en el cierre y celebración de Shabbat. Ahora, una segunda palabra que por favor les pido que escriban aquí en el chat, gracias, es la palabra menujá. La palabra menujá, ¿cómo suena? M-E-N-A, hay una K allí, J-A, menujá. Esa palabra menujá en el idioma hebreo, esa palabra sí representa verdaderamente reposo. También significa descanso. Entonces, realmente nosotros no deberíamos decir voy a mi Shabbat, sino voy a mi menujá. Estoy empezando mi menujá, mi reposo. ¿Y qué significa esto, hermano? Que de una semana de trabajo entras a Shabbat porque dejas de hacer lo que hacías en semana. Entras a tu parte espiritual con Adonai, pero a su vez estás haciendo la menujá, es decir, recuperando fuerzas, porque aquí viene el tiempo de descanso. Vean, estas dos palabras tan básicas en el idioma hebreo tienen un sentido muy diferente la una de la otra. Parecieran ser lo mismo,
Pareciera ser que descanso y reposo, repito, suenan muy parecidas, pero no son lo mismo. Ahora, repito, tradicionalmente se ha entendido Shabbat como reposo, pero realmente reposo es menujá, es descansar. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros cuando entendemos descanso, es decir, menujá, entiendo que me puedo relajar el fin de semana en casa, recostado en el sofá en la sala, viendo una película, viendo el partido de fútbol, viendo el deporte que tanto me gusta, el esquí, el racquetball, no sé cuál sea tu deporte preferido, pero probablemente pensar que estar en pijama y descansar. Pero ¿qué ocurre? Pero como no podemos preparar alimentos, porque como no se puede encender fuego, entonces como que el descanso se nos atormenta un poquito, porque no podemos comer esto, no podemos comer lo otro, no podemos encender luz, no podemos mirar televisión, no podemos mover el carro porque no se puede prender el carro. Entonces, hermanos, el concepto está un poquito errado. Por eso tenemos que ajustar ciertas cosas. Voy a tomar un ejemplo, solo un ejemplo de las dos palabras, tanto de reposar, es decir, de menujá, como de Shabbat. Acompáñenme por favor al libro de Isaías. Vamos a ir un momento al libro de Isaías. Y en el libro de Isaías tomemos el capítulo 24. Isaías capítulo 24. En el libro de Isaías capítulo 24 aparece literalmente una palabra que es importante para nosotros. Verso 8 dice, atención, dice, léala conmigo, por favor, vaya a su Biblia. Le pido de manera especial, vaya a su Biblia, vaya a su Biblia. Libro de Isaías, capítulo 24, verso 8, dice, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Observe que ahí se utiliza la palabra Shabbat. Shabbat, el regocijo de los panderos, dejó de hacer. Está con el pandero, tú con el pandero, y dejó de hacer, cesó, ahí va la palabra Shabbat. ¿Me están captando? Veamos otro modelo frente al texto. Acompáñenme por favor un momento al libro de Lamentaciones. Vamos al capítulo 5. Lamentaciones capítulo 5 y veamos el verso 15. Dice, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Estaban en un gozo y entonces dejó de hacer en la alegría, estaban en la celebración, dejó de hacer la celebración y entraron en una situación de luto. Dejó de hacer, dejó de disfrutar ese gozo y entró a una situación de luto. Shabbat dejó de hacer. ¿Lo captaron, amados? Tengo muchos ejemplos y textos bíblicos, pero no voy a profundizar el tema. Solo quiero, por favor, que capten así de manera muy rápida las diferencias entre menujá y Shabbat, porque de eso también depende qué ocurre cuando veamos qué cosas debemos hacer o qué cosas debemos dejar de hacer en el tiempo de Shabbat, entendiendo que las cosas que nos indican dejar de hacer han sido establecidas por el contexto rabínico, es decir, a través de la Torah oral, es decir, a través del Talmud. Entonces ahí tenemos que tener una consideración especial que la Torah nos indica y que la Torah no nos indica. Pero debemos comprender en el original, cuando nos dice no encender fuego, nos está hablando de incendiario, mas no nos está hablando de encender el fuego de la estufa. Por favor, ¿me captaron la diferencia? Creo que tendríamos definitivamente que entrar en un tema exclusivamente dedicado a este aspecto, pero por ahora quiero hacerlo de una manera así extremadamente básica. Vamos ahora con la segunda palabra, menujá. Ya vimos dos ejemplos de Shabbat, cesar, dejar de hacer. Los invito para que por favor tomen nota aquí en el chat, por favor. Vayan al libro de Ezequiel capítulo 7, verso 24 y al libro de Oseas
capítulo 2, verso 11. Hagan ustedes el ejercicio en casa, subrayen la palabra cesó. Y esa palabra en hebreo es la palabra Shabbat. Veamos ahora 2 o 3 ejemplos en la palabra menujá, descanso, reposo. Veamos el libro de Devarim, vamos al libro de Deuteronomio, libro de Devarim. Y en el libro de Devarim veamos el capítulo 12, libro de Devarim, vamos a tomar el capítulo 12 y veamos en el capítulo 12 el verso 9. Dice la palabra en el verso 9 de Devarim, capítulo 12. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo, a la menujá, es decir, al descanso, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Adonai vuestro Elohim. Ven entonces, mis amados, la gran importancia para diferenciar en una lectura la palabra menujá y la palabra Shabbat. Ahora, ¿qué ocurre? Yo entiendo perfectamente, por favor entiéndanme, que estamos leyendo nuestras versiones, probablemente Reina Valera, y pues estamos leyendo en español. Yo lo entiendo perfectamente, pero a usted que es una persona acuciosa, usted que es una persona estudiosa, usted que es una persona disciplinada, usted que es una persona que le gusta estudiar en su tarea individual, personal, única, que nadie puede hacer por usted, usted va a su tablet, a su computador o a su diccionario y usted busca, por ejemplo, en las líneas, en los contextos bíblicos de internet, las versiones hebraicas, español, hebreo, y hace las traducciones correspondientes y notará cómo al hacer esa lineal, ese ejercicio de lineal, encontrará perfectamente las palabras que estoy mencionando y entonces, wow, ahora podemos decir, ahora entiendo. Es extraordinario. Por eso repito, hay cosas que yo quisiera enseñarles, pero que me parece que es muy práctico que ya con la idea que les estoy entregando ustedes lo puedan hacer. Veamos aquí mismo en el libro de Deuteronomio, ahora en el capítulo 2, por favor acompáñeme, y veamos el verso 10. Dice: los emitas habitaron en ellas antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los Anak. Devarim capítulo 2, verso 10. Verso 10, Devarim capítulo 2, 10. Este texto no me compagina. Los emitas habitaron en ellas antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anak. Creo que tengo un texto equivocado. Vayamos a otro texto, aquí mismo. En Devarim, capítulo 28. Veamos, por favor, capítulo 28. Pudo ser en otro libro el texto que quería leer. Ya lo confirmaré un poquito más adelante. Devarim, capítulo 28. Acompáñenme, por favor. Gracias por tomar nota aquí en el chat. Devarim capítulo 28, el famoso texto grandioso de las bendiciones, y vayamos al verso 65. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni aun entre estas naciones descansarás, menujá, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Estas dos palabras, descanso y reposo, son una misma, es decir, menujá. Pero aquí no nos está hablando de Shabbat. ¿Me captaron? Lo voy a repetir. A ver, si lo parafraseo con Shabbat, a ver cómo nos queda. Y tendrás, dice el verso 65. Y ni aún entre estas naciones, Shabbat, no es que no entra la palabra Shabbat, no puede entrar en el español. Y ni aún entre estas naciones descansarás, menujá, ni la planta de tu pie tendrá menujá, reposo, ni la planta de tu pie tendrá Shabbat, no encaja. ¿Ven cómo la palabra Shabbat no encaja aquí? Aquí evidentemente debe ir la palabra menujá, por lo menos en el original hebreo aparece esta palabra menujá. Pues allí te dará Adonai corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Bueno, muy bien. Hechas estas dos observaciones tan extraordinarias, espero que hayamos quedado claros todos, amados,
en las dos palabras. Shabbat, repito, entendiendo el Shabbat como dejar de hacer y entendiendo la palabra menuja como reposo. Entonces, para nosotros en español, descansar y reposar pareciera lo mismo, pero descansar es no voy a seguir haciendo esto y reposo es relajarme completamente, recuperar fuerzas. Es básicamente lo que debemos identificar. Ahora, ¿por qué hago mención a todo esto? Porque en el español, repito, cuando vemos estas dos expresiones, menujá y Shabbat, parecieran sinónimas, pero sabemos perfectamente que no es lo mismo descansar que reposar. Parecen sinónimas, pero no lo son. ¿Y de dónde se origina toda esta historia? Ustedes recuerdan en el libro de Bereshit capítulo 11, en el capítulo 11, verso 1 en adelante, dice que entonces toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esto es Bereshit 11.1, Génesis 11.1. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Adonai, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Adonai desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí hubo confusión de palabras, de lengua. Esa palabra Babel viene de la palabra hebrea Balal, que significa eso, confundir. Adonai confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Muy bien. Entonces, repito, tenemos diferencias de opinión en el lenguaje. Muchas expresiones en hebreo, cuando conocemos e estudiamos el hebreo, nos quieren indicar algo muy distinto a lo que nosotros tradicionalmente conocemos en Shabbat. Repito, muchas congregaciones hoy aplican literalmente el Seder judío, haciendo de Shabbat un día de brazos cruzados, si puedo usar esa expresión. No podemos hacer esto, no podemos hacer esto, no podemos hacer esto, no podemos hacer esto, no podemos hacer esto. Ya vimos cómo en las dos enseñanzas anteriores Adonai dijo, ¿acaso ustedes dejarían que su ovejita que cayó al pozo muriese ahogada porque están en Shabbat? Hay que salvarla. ¿Cuánto más esta persona que está enferma? Entonces a Yeshua dijo, no vengo a abolir, vengo a cumplir, pero vengo a cumplir no lo que los escritos de los hombres plantean, vengo a cumplir lo que mi Padre ha establecido, vengo a cumplir lo que mi Padre ha establecido a la luz de la Kadosh Torah. Dice el libro de Bereshit capítulo 2 verso 2, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo y atención, por favor, dígalo conmigo, reposó, menujá, el día séptimo de toda la obra que hizo. Reposó. Esa palabra reposó significa, lo vimos desde en el principio de la semana, aquí Adonai no está cansado, por favor. Aquí Adonai simplemente reposa, menujá, simplemente porque está admirando todo lo que ha preparado, todo lo que ha creado. Y ese reposo, repito, ese reposo lo tenemos que entender desde el punto de vista de la palabra menujá. En el libro de Shemot, en el capítulo 16, versos 2 en adelante, dice, mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y recordemos, lo vimos esta semana, que
6 días trabajarás, pero a partir del día sexto vas a recibir una doble porción de la comida, 2 gomer para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moshe. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Adonai, mañana es el día de reposo, Shabbat, y el día de reposo Shabbat consagrado es a Adonai. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Cuando miramos estas enseñanzas, vamos a entender, y hacia donde quiero llegar en el punto del tema de hoy es, nosotros como creyentes entonces celebramos un Shabbat lineal, un Shabbat dictatorial, un Shabbat de lo que no podemos hacer o un Shabbat de lo que sí podemos hacer. Ese es un punto extremadamente importante y quiero mencionarles algunos principios o por lo menos algunos fundamentos mejor de las cosas que definitivamente no se pueden hacer en Shabbat conforme al texto judío rabínico. Entonces, el texto judío rabínico define lo siguiente. Atención, voy a tomar un texto para la enseñanza de lo que el contexto toraico de la Torah oral y el contexto del rabino. Atención, voy a dejar una tarea aquí a propósito, ya que menciono la palabra rabino. Por favor, ¿cuál es la diferencia entre rabí y rabino? Si la hay. ¿Será lo mismo? Observen, Shabbat y Menujá. ¿Será lo mismo? Pues Menujá es descanso y Shabbat es dejar de hacer. Rabí, ¿qué significa rabí? ¿Y qué significa rabino? Pregunto, ¿Yeshua era rabí o era rabino? Préstele mucha atención. Ven, mis amados, como en materia del hebreo, una pequeña palabra como rabí o una palabra como rabino cambian el contexto. Entonces, estamos viendo enseñanzas rabínicas. Y las enseñanzas rabínicas a lo largo de la historia son pensamientos de hombres que nos han dado ordenanzas para que se realicen, de las cuales, repito, la casa de Judá fielmente las lleva a cabo. Nuestros respetos y gloria a Hashem por lo que ellos hacen. La Torá prohibió entonces en Shabbat algunos tipos de trabajos, lo que se conoce como Avot Melajá, obviamente con sus derivados. Toledot, a fin de erigir un valle preservativo, Gader, alrededor de Shabbat, nuestros sabios, estoy hablando en un texto judío, nuestros sabios eran los Avot Melajá y los Toledot, que presentaban prohibiciones rabínicas suplementarias. Los trabajos típicamente prohibidos por los rabinos están enumerados, atención, por la Mishnah 39. Por favor, por la Mishnah 39. Ahora usted me va a preguntar, ¿qué es la Mishnah? Pues parte de la tarea. ¿Qué es la Mishnah? Lo hemos enseñado en muchas ocasiones. Por favor, ¿qué es la Mishnah? Trabajos prohibidos: labrar, sembrar, cosechar, hacer gavillas, machacar el grano, aventarlo, trillarlo, separar el grano de los desperdicios, moler, tamizar, amasar, hornear, trasquilar la lana, lavarla, peinarla, teñirla, hilar, urdir, hacer 2 ojales, tejer 2 hilos, separar 2 hilos de la trama, hacer un nudo, abrir un nudo, coser 2 puntos, cortar para coser luego 2 puntos, capturar una bestia, degollarla, descuerarla, sacar la piel, curtirla, raer los pelos, paralizar la piel, delinear, recortar, escribir 2 letras, borrar para escribir 2 letras, construir, destruir para reconstruir, encender fuego, apagar el fuego. Es decir, si se encendió un fuego desde el punto de vista del incendio, porque recuerden que aquí la palabra Baar nos habla de incendiar, entonces si se encendió en tu casa un tapete, como es Shabbat, pues que se queme la casa, porque en Shabbat yo no puedo apagar fuego. ¿Me están captando? Espero que sí. Dar el último martillazo, a efectuar la última manipulación con la cual se finaliza un objeto, transportar
del derecho privado al derecho público y viceversa. Esta lista de 39 trabajos típicos representan en su mayoría todos los trabajos que fueron ejecutados para la construcción y la organización del Mishkan. Présteme mucha atención que este texto es muy valioso. Todo lo que he mencionado hace un momento, si usted lo notó, por favor, pues hoy no creo que tenga, por lo menos en casa local, en Israel Casa Integral, no tengo muchas personas que estén haciendo estos trabajos de labrar, sembrar, cosechar, hacer gavillas, machacar grano, aventar, trillarlo, trasquilar la lana, lavar, capturar bestias, degollarlas, descuerarlas. Probablemente no tengo mucha gente que hace esto. Aquí hay electricistas, hay chirroqueros, hay, ¿cómo se llama?, la gente del SAIR, la gente de los, etcétera, trabajos de construcción, otro tipo de trabajos. Entonces, como esos trabajos no están incluidos, pastor, pues yo soy chirroquero y ahí no dice que no puedo trabajar, que no, ahí no aparece en la lista el chirro, por lo tanto yo sigo chirroqueando. Estamos ubicándonos en una época y en determinado tiempo de la historia, pero atención, estos trabajos que no se debían realizar, puntualmente no se realizaban porque eran los trabajos que estaban destinados a la construcción del Mishkan, comillas, tabernáculo. Esto es, estando en el desierto de Sinaí. ¿Ven, mis amados? ¿Están captando? ¿Por qué insisto con el tema del fuego, hermanos? Porque es que en aquellos tiempos se debía cortar la leña, se debía recoger, se cocinaba con leña, entonces se debía recortar leña, cortar árboles, cortar la madera, hacer los troncos hábiles para preparar las comidas, para los alimentos, para la cocina. Pero ¿qué ocurría? Había que quemar la hierba también para limpiar los espacios. Entonces ese era un trabajo de los 6 días de trabajo, pero no era un trabajo permitido para Shabbat. Pero aparte de eso, repito, cuando, y allí hay 2 palabras que tenemos que mirar, probablemente el día de mañana las considere, las 2 palabras para hablar de fuego. Una cosa es encender el fuego de la estufa y otra cosa es encender un fuego desde el punto de vista de quemar, hacer una hoguera o provocar un incendio, sobre todo cuando se hace con la intención dolosa, con la intención de crear un incendio, como lo que vimos recientemente ocurrido en California. Alguien prendió la mecha y se quemaron miles y miles y miles y miles de casas y etcétera, etcétera. Ustedes conocen la historia. Ahora, cocer. Está prohibido cocer cualquier alimento, crudo, hervir, asar, freír, tanto sea sobre un fuego o gas u otro, sea a vapor o en electricidad. Está igualmente prohibido añadir en una cacerola colocada sobre el fuego o sobre cualquier otro foco de conocimiento un alimento sólido o líquido o especies o revolver el contenido de la olla. Asimismo está prohibido cocer por un derivado del fuego, como por ejemplo un huevo a través del contacto con una cacerola colocada sobre fuego, a fin de conservar los guisados calientes todo el Shabbat. Se puede dejar encendida la cocina de gas o eléctrica cubriéndola con una placa que tape también los botones. Ay, por favor, encima de la cual se colocan antes de Shabbat las cacerolas y la olla del agua. Existe a ese efecto una placa eléctrica muy práctica que se enchufa antes de Shafá y desprende un calor suficiente para mantener los alimentos calientes y las ollas calientes. Estas se pueden apartar de la placa para servir la comida siempre y cuando no se coloquen sobre ninguna superficie y luego se pueden volver encima de la placa cuidando de que solo permanezcan alejadas del fuego un intervalo de tiempo en el cual la comida no puede enfriarse. Estos son los términos rabínicos. Estos no son los términos toraicos, amados hermanos. Así es que, queridos varones que me han llamado y me preguntan que sus esposas no quieren preparar alimentos, que no quieren cocinar, pues al orden. Porque eso no es lo que la Torá nos enseña. Eso es lo que los hermanos de Judá, según los pensamientos rabínicos, con las ordenanzas rabínicas, ellos así lo han determinado. Eso es allá, eso no es aquí. Espero que aquí en mi casa no pase.
aquí gracias al Eterno preparamos cafecito, preparamos desayunito, preparamos el almuercito, preparamos la cenita, porque eso sí, gloria al Eterno, la comidita no nos falta. Entonces no hay excusa para pensar que es que la Torá nos prohíbe, que es que la Torá no nos permite, que es que la Torá, es que yo estoy cumpliendo con la Torá y la Torá no me permite. Por favor, hermanos, no estamos viviendo el modelo judaizante, porque Shabbat no es un yugo, Shabbat no es una carga, Shabbat es un deleite. Mucha atención, Shabbat es un deleite. Ahora, probablemente usted me dirá, pero pastor, entonces podemos hacernos un asadito pues aquí entre amigos para celebrar el Shabbat. No estoy hablando de eso, hermanos. Estamos hablando de los elementos básicos de comer. Preparar en la mañana algo para el desayuno, preparar algo para el almuerzo, lo básico. Yo no estoy hablando de que nos vamos entonces el Shabbat al paseo y vamos a encender el fuego y vamos a hacer el asado y vamos a preparar las hamburguesas. No estoy hablando de ese aspecto. Cocción por medio del líquido hervido. Bueno, no voy a leerme todo este texto porque es demasiadamente extenso, pero en este texto puntualmente nos habla cómo encender fuego, cómo apagar fuego, cómo utilizar aparatos eléctricos y cómo nuestros hermanos de Judá han preparado todo este tipo de situaciones. El que enciende un fuego o una luz durante Shabbat transgrede 2 mandamientos específicos. No encenderás fuego en Shabbat. Atención, no encenderás fuego en Shabbat, que es un texto del libro de Shemot, Éxodo capítulo 35. Repito, no está hablando de no encender el fuego desde el punto de vista de encender la estufa. Está hablando desde el punto de vista de encender un fuego incendiario. Es decir, no puedes en el Shabbat ocuparte de quemar la leña para limpiar la maleza. No, ese no es día de Shabbat. Esos son los 6 días de trabajo, pero ese no es el día de Shabbat. Y de hecho ninguno de nosotros enciende fuego de esa dimensión o de esa magnitud en Shabbat. Pero repito, encender tu estufa para prepararte tu cafecito o para prepararte tu desayuno no es una prohibición. Está prohibido producir fuego por medio de fósforo o de un elemento eléctrico o encender una lámpara eléctrica. No se debe ni encender ni aumentar ni ascensor ni una puerta eléctrica. No se debe abrir que se abra o se acerque a una persona. Utilizar el teléfono no se debe hacer o responder una llamada está totalmente prohibido, a menos que se trate de salvar una vida humana. Ven entonces, mis amados, cómo estos conceptos rabínicos van más allá de nuestro pensamiento hoy. Esos conceptos rabínicos, de hecho, son conceptos extraordinariamente anticuados, pero vienen de épocas muy anteriores, donde se cocinaba con la madera, donde se tenía que quemar la madera, donde se cortaba la leña. Ustedes recuerdan la historia del hombre que fue sorprendido en Shabbat cortando leña. Pero es que si usted lee ese texto con cuidado, y probablemente mañana lo hagamos, porque la pregunta es, pero ¿cómo así que lo encontraron cortando leña en Shabbat y lo llevaron, lo pusieron preso, se lo presentaron a Moshe, no sabían qué hacer y finalmente Adonai determinó que hay que matarlo? No, hermanos, pues es que ¿qué es esto? Bueno, pero qué hermosura de Torah. Hay que entender el texto anterior. Los 2 textos anteriores nos indican que este hombre, en una actitud de soberbia, en una actitud violenta, en una actitud agresiva, en una actitud compulsiva, salió de su casa a cortar leña. Pero más que cortar leña, probablemente su intención era incluso esa, encender fuego. Estaba enfurecido, pero que se lo llevaban ya saben. Y entonces, bajo esa condición, observen, no fue el hecho de cortar la leña, fue el hecho de cortar la leña en una actitud compulsiva, es decir, en una actitud peligrosa. ¿Y qué pasa con nosotros en Shabbat? ¿Cuántas veces en Shabbat un hombre, una mujer en familia hemos tenido una discusión, hemos tenido un problema, hemos tenido un disgusto y estamos violentando el Shabbat? Porque es que el Shabbat es deleite, el Shabbat es gozo, alegría, el Shabbat es paz, shalom. Y entonces esposo, esposa entran en controversias, se ultrajan, se gritan, se ofenden, se sueltan palabras inapropiadas, se salen de la espiritualidad del Shabbat y entran en una condición de carnalidad, de inmundicia, de pecado. Entonces, por supuesto, la causa del pecado o la consecuencia del pecado es muerte. Y estoy hablando en el sentido figurado acá.
Me captaron entonces por qué la enseñanza cuando dice que el hombre fue encontrado cortando leña y fue declarado y lo ordenaron matarlo. No era por el hecho, repito, de cortar la leña, era por su actitud. La actitud de su corazón en Shabbat no es violencia. La actitud del corazón del hombre en Shabbat es paz, es armonía, es presencia, es Shekinah. Y allí es donde radica la diferencia. Mañana veremos el texto un poco más en detalle. Bueno, lavar y limpiar. Está prohibido lavar la ropa, plancharla, mejorarla simplemente con agua, incluso quitar la mancha si es necesario. Al secarse con una toalla húmeda hay que cuidarse de no estrujarla, no se debe cepillar un sombrero o un traje, no se debe sacudir el vestido mojado de agua, está prohibido colgar ropa o incluso un vestido que se mojó con agua. Todas estas historias tienen que ver con un Talmud, todas estas historias tienen que ver con leyes y ordenanzas rabínicas. Por eso les digo, amados, estamos en Yeshua HaMashiach, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres, o estamos siguiendo un formato judaizante que nos lleva a un yugo, a una esclavitud, a una ley que no nos permite disfrutar de Shabbat, porque entonces nada podemos hacer en Shabbat. Entonces, con qué gozo y con qué alegría la hermana querida viene a Shabbat, disfruta de Shabbat, qué gozo, qué alegría, Shabbat Shalom, qué alegría. Y su esposo dice, ay no, pues ella muy contenta y yo aquí aguantando hambre en casa. ¿Cómo le parece, pues? Pastor, ¿usted cree que si yo voy a ir un día así a su Shabbat, cómo le ocurre? Prudencia. Por eso debemos aprender Torah en Yeshua HaMashiach y no Torah judaizante, que es lo que lastimosamente está ocurriendo hoy. Me emocioné. Bueno, mis amados, creo que hemos llegado a nuestro tiempo. Mucha tela que cortar, mucho trabajo para hacer. Espero que el programa haya sido de su interés, que estemos encontrando claridad en varios aspectos y tenemos mucho que tratar frente a este tema. Y aunque no quisiera enfrentarme tanto en estas cosas porque quiero concentrarme en algo más hermoso del Shabbat, sin embargo, me parece que es importante que lo consideramos, que lo tengamos en cuenta para que aprendamos, repito, a tener un Shabbat con gozo, alegría y libertad para adorar a nuestro amado Mashiach y, ante todo, presentarnos a nuestra reunión de Shabbat, de reposo, ¿recuerdan de qué? De Menuja, de descanso, en la presencia de Mashiach con un corazón de gratitud. Gracias Hashem, porque nos permite llegar a este deleite de Shabbat. Amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Recuerden la tarea Rabí y Rabino. Me es muy importante esa tarea. Espero que me la envíen lo más pronto posible, a ver si mañana la compartimos. Shalom, amados. Muy buen día para todos. Hemos presentado Torah al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.